Si crees que ya has escuchado historias difíciles, espera a escuchar lo que estoy por contar, porque hay cosas que una no elige vivir, pero sí elige si se va a quedar callada. Y yo decidí que ya no me voy a callar. Esta es la verdad, cruda de mi infancia, contada por mí, que sobreviví. Quédate, porque tengo algo que decirte. Me llamo Rosalía Vargas, y hoy tengo 77 años. Estoy sentada en el corredor de mi casa, en un pueblito escondido entre los cerros de México, envuelta en un rebozo de lana que me regaló mi nieta. El piso de piedra todavía guarda el calorcito, del sol, pero el aire que baja de la sierra ya huele a noche. Sopla ese viento fresco que se mete hasta los huesos, pero créeme, nunca es tan frío como lo que una guarda por dentro. Frente a mí, el campo se empieza a poner dorado, luego naranja, luego azul oscuro. Se escuchan los pájaros regresando a sus nidos, el chasquido de unas ramas secas y a lo lejos, el ladrido de un perro viejo. Todo parece tranquilo ahora, pero esta misma tierra, esta misma casa, fueron alguna vez testigos de un silencio que no era paz, era miedo. Mi historia empieza cuando yo era apenas una niña. Tendría unos 9, quizás 10 años. Era flaquita, de pelo largo y ojos grandes, de esos que la gente decía que ven más de lo que deberían. Vivíamos mi mamá, mi hermano menor y yo. Mi papá había muerto hacía poco, en un accidente en la carretera donde trabajaba de albañil. Todavía recuerdo cómo olía su camisa al llegar del trabajo. Cemento, polvo, sudor, pero con ternura en la mirada. Cuando él se fue, todo cambió. La casa se volvió más callada. Mi mamá luchaba por sacarnos adelante. Cosía, limpiaba, casas, vendía pan en la calle. Ella era joven, todavía bonita, y muy sola. Y fue en esa soledad que conoció a don Iván Mijares. Y él entró en nuestras vidas como quien quiere ayudar, pero en realidad venía a tomar. Iván era alto, moreno, siempre oliendo a grasa y cigarro. Decía venir del norte. Trabajaba en una mina cercana y hablaba con voz gruesa, de esas que hacen que todos lo escuchen. Los hombres del pueblo lo respetaban. Las mujeres lo veían como un buen partido. Decían que mi mamá tenía suerte, que al menos ya tenía un hombre en casa. Pero nadie miraba lo que pasaba detrás de nuestra puerta. Al principio se portaba amable. Llevaba comida, arreglaba puertas, colgaba el tendedero. Mi mamá se fue enamorando de a poquito, pero conmigo fue distinto desde la primera mirada. Había algo en sus ojos que me revolvía el estómago. No era ternura, no era respeto. Era como si me estuviera calculando, como si esperara que yo creciera rápido. O peor aún, como si ya pensara que era suficiente. Y eso me dio miedo. Recuerdo muy claro el día en que todo cambió. Era una tarde calurosa. Mamá había salido. Mi hermanito jugaba con piedritas afuera, y yo estaba en el cuarto, tirada en el piso, dibujando en un cuaderno, viejo. El sol entraba por la ventana. Todo estaba en silencio. Hasta que la puerta se abrió, entró sin tocar. Se quedó parado. Me miró. No dijo nada. Solo me miró. Y yo me congelé. El olor de su cuerpo llenó el cuarto. Cigarro barato, grasa de botas y algo más. Algo que me daba náuseas. Se agachó detrás de mí. Pasó su mano por mi cabello y dijo, en voz baja, «Qué bonita eres. Y tan calladita». Mi piel se heló. No fue un cariño. Fue un aviso. Fue una advertencia. Esa noche no pude dormir. Me tapé con la sábana hasta la cabeza, temblando. Empezó ahí, y siguió muchas veces. Nunca gritó, nunca pegó. Pero cada vez que estábamos solos, algo pasaba, algo que me hacía desaparecer por dentro. Una vez, reuní valor y se lo dije a mi mamá. Estábamos en la cocina, pelando papas. Le dije, «Mamá, el Iván me incomoda».
Ella se quedó quieta. Me miró, y luego dijo, seca: no empieces con cosas. Él ayuda. No le busques. Y ahí entendí que estaba sola. Esa misma noche empecé a escribir. Saqué un cuaderno viejo, lo escondí bajo una tabla floja del piso, y ahí empecé a poner todo lo que no podía decir. Las palabras que no cabían en la boca, pero que me estaban quemando por dentro. Y una noche escribí: un día voy a recuperar lo que me quitó, y lo haré frente a todos. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero ese pensamiento se volvió mi fuerza, mi esperanza, mi promesa. CTA al inicio, adaptada. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y demuestra que quieres escuchar más relatos reales como este. Suscríbete aquí y activa la campanita para no perderte las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede cambiar un día entero. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Después de aquella noche en que escribí que algún día iba a contar todo, empecé a vivir distinto. Tenía apenas 10 años, pero sentía como si de repente me hubieran caído encima todos los años del mundo. En la escuela, todos decían que yo era una niña tranquila. Los maestros me elogiaban, decían que era aplicada, respetuosa, que escribía bonito. Lo que no sabían era que mi silencio no era dulzura, era defensa, era supervivencia. Empecé a evitar estar sola en casa. Me ofrecía para ir al mandado con las vecinas, me escondía en el patio, jugaba más con mi hermano. Hacía todo lo posible para no quedarme a solas con Iván, pero no siempre podía evitarlo, y él lo sabía. A veces, pasaba por mi lado en el pasillo y rozaba su brazo con el mío. O se quedaba parado en la puerta mientras yo lavaba los trastes, sin decir nada. Pero su mirada era un cuchillo. Un día me dijo: las niñas, listas saben cuándo quedarse calladas. Y yo entendí el mensaje. Cada gesto suyo era una amenaza disfrazada. Él sabía que yo tenía miedo, y le gustaba. Mi mamá no notaba nada. Estaba cansada, sobrepasada. Llegaba con las manos hinchadas de tanto lavar, coser, barrer. Algunas noches ni cenaba, solo se tiraba en la cama. Yo sabía que ella también sufría, pero en medio de su lucha, yo me volví invisible. Seguí escribiendo, pero ahora lo hacía con más cuidado. Anotaba fechas, lugares, palabras textuales, lo que sentía, lo que él decía, lo que pasaba cuando estábamos solos. Escondía mis libretas bajo una tabla suelta del ropero o en una cajita enterrada al pie del limonero. Nadie miraba ahí. Nadie imaginaba que una niña callada podía guardar tanto, y poco a poco. Iván empezó a notar que algo en mí había cambiado. No era algo que yo dijera, era mi mirada. Ya no bajaba la cabeza, no le huía los ojos. Empecé a responderle sin palabras. Y eso lo ponía nervioso. Una tarde, llegó más temprano del trabajo. Tiró sus botas en la entrada y se me quedó viendo desde la puerta de la cocina. Yo lavaba trastes, con el radio bajito. Cuando volteé, él estaba ahí. Tenía un vaso de tequila en la mano. «¿Qué estás escondiendo, Rosita?», me preguntó. «Nada», respondí, sin miedo. Se acercó, me tomó del brazo, con fuerza, pero yo no me moví. Lo miré directo a los ojos y le dije: «Ya no tienes poder sobre mí. Ya no soy esa niña». Él me soltó, no dijo nada, pero en su cara vi algo nuevo. Miedo. Esa noche escribí durante horas. Lloré, sí, pero de rabia, no de derrota. Sabía que estaba empezando a recuperar algo que me habían quitado, mi voz. A la mañana siguiente fui a la comandancia. Ahí estaba el capitán,
Andrés Salgado, sentado en la banca, limpiando su sombrero. Me acerqué, con una libreta en la mano. Capitán, necesito su ayuda. Le dije bajito. Él me miró con seriedad, pero con respeto. Te escucho, Rosalía. Cuando estés lista. No hay prisa, y ahí empecé a contar. No todo, lo suficiente. Le hablé de lo que viví, de lo que guardaba, de cómo llevaba años anotando lo que nadie quería ver. Me escuchó en silencio. No me interrumpió. Y cuando terminé, dijo: No estás sola. Vamos a hacer esto bien. Paso por paso. 2 días. Después, regresó a mi casa. No venía solo. Con él venía una mujer, alta, con mirada firme y cabello recogido en chongo. Se llamaba doctora Marcela Ríos, investigadora de delitos familiares enviada desde la capital. Vengo a escucharte, Rosalía, pero solo si tú quieres hablar, me dijo sin rodeos. Fui al cuarto. Tomé 3 libretas. Se las entregué. Ella las abrió, leyó unas páginas. No dijo nada al principio. Luego, levantó la vista y me dijo: Tienes una fuerza tremenda. Y ahora, vamos a encargarnos de esto. A partir de ahí, las cosas comenzaron a moverse. Marcela regresó varias veces. Habló con mi mamá. Revisó papeles. Buscó testigos. Cruzó información. Y mi mamá no dijo nada al principio. Me evitaba. Pero no podía hacerlo para siempre. Una tarde nos sentamos en la cocina. Ella pelaba nopales. Yo me acerqué, la miré y le dije: Mamá, tú sabías. Ella no dijo nada. Luego murmuró: Lo sospechaba, pero no quería saber. Tu miedo me costó la infancia, pero ya no tengo miedo. Y si quieres acompañarme ahora, que sea de verdad. No dijo nada más. Pero al día siguiente, ya había café servido cuando desperté. Y eso, en nuestra historia, era un acto de amor. Desde aquel día en que le mostré mis libretas al capitán Salgado y a la doctora Marcela, algo dentro de mí empezó a cambiar de forma. Todavía había miedo, sí. Pero ya no era un miedo paralizante. Era más bien como una herida que empieza a cerrar, aunque todavía duela. Sabía que venían días difíciles, pero también sabía que no iba a vivirlo sola. Seguí escribiendo, pero ya no solo sentimientos. Empecé a registrar cosas con más precisión. Fechas, frases que escuchaba, gestos, reacciones, todo. Cada palabra que Iván decía, cada mirada que me daba, cada vez que me tocaba sin necesidad. Todo eso lo anotaba. Ya no era una niña asustada, era una testigo, y cada hoja era una evidencia. Las libretas seguían escondidas, claro. Las guardaba como si fueran mi corazón, en una cajita de metal bajo la tierra del jardín, justo detrás del árbol de limón. Ahí, donde nadie miraba, donde ni siquiera los perros escarbaban. Esa caja era mi escudo, mi arma, mi esperanza. Pero Iván, él también empezó a notarlo. Algo en mi forma de mirarlo lo inquietaba. Ya no me agachaba, no corría, no temblaba. Y eso lo enojaba. Empezó a hacerme preguntas con tono extraño. ¿Qué tanto andas escribiendo, niña? ¿Te crees muy lista ahora? ¿Con quién hablas cuando salís tan temprano? Una tarde, se paró en la puerta de la cocina. Me estaba esperando. Me miró con los ojos entrecerrados y dijo con voz baja: Si estás planeando algo, te va a ir mal. Se acercó. Me sujetó del brazo. Pero esta vez yo no me hice chiquita. No lloré. No le pedí nada. Lo miré fijo y le dije: Ya no me controlas. No tengo miedo. Me soltó. No dijo nada. Pero en sus ojos había algo nuevo. Lo vi por primera vez con miedo, y eso me dio fuerza. Al día siguiente fui con el capitán. Llevaba una libreta en la mano. Le dije: Estoy lista, pero necesito que me respaldes. Lo que voy a contar va a sacudir a muchos. Él me miró con seriedad, no con duda.
con respeto, y respondió: «Estoy contigo. Hazlo a tu ritmo. Pero, recuerda, ya no estás sola». Esas palabras me dieron el empujón que me faltaba. Pasaron unos días. La doctora Marcela volvió. Esta vez traía papeles, sellos, carpetas. Me citó en la oficina de la presidencia auxiliar. Una sala sencilla, con olor a papel viejo y café frío. Me senté frente a ella. Tenía las manos frías y el estómago apretado. «Andrés me contó de ti», me dijo con voz pausada. «Estoy aquí para que me digas todo, pero solo si tú quieres, sin presión». Tomé aire y hablé. Primero despacio, luego con más claridad. Le conté cómo era vivir con miedo dentro de mi propia casa. Cómo traté de hablar y me mandaron callar. Cómo comencé a escribir para no volverme loca. Cómo cada día anotaba lo que me pasaba, lo que él decía, lo que yo sentía. Le dije: «No busco venganza. Quiero que se sepa la verdad, para que nadie más tenga que cargar con esto en silencio». Ella asintió, cerró la carpeta y me dijo: «Tú tienes coraje, y eso ya cambió las cosas». Cuando salí de la oficina, el aire me supo distinto, más ligero, más limpio. Me senté un momento en una banca de la plaza y la vi, mi mamá. Estaba parada junto al árbol de jacaranda. Había escuchado todo. Esa noche, ya en casa, nos sentamos en la cocina. Ella me miró, con los ojos rojos, y preguntó: «¿Es verdad todo eso?». No le contesté al instante. La miré. Luego le dije: «Sí, y tú lo sabías. Tal vez no con palabras, pero lo sentías. Y elegiste no ver». Ella bajó la cabeza, cayó de rodillas, lloró y dijo entre sollozos: «Tenía miedo de quedarme sola, de no poder. Él traía dinero y yo me tapaba los oídos». Yo no lloré. La escuché. Y luego le dije: «Tu miedo me costó la niñez, pero ya no tengo miedo. Y si tú quieres reparar algo, acompáñame, pero sin mentiras». Ella no respondió. Solo se quedó en el suelo. Y al día siguiente, cuando me levanté, ya había café listo sobre la mesa. Fui con Andrés. Le dije: «Quiero contar todo, no solo para el expediente. Quiero hablar delante de todos». Él se sorprendió. «¿Estás segura?». «Sí». Él se sintió poderoso porque todos callaban. «Quiero que escuche la verdad, en el lugar donde creyó que nadie lo tocaría». Andrés asintió. «Entonces, lo haremos a tu manera. Pero no va a ser fácil. No espero que lo sea. Solo quiero que nadie más vuelva a decir: yo no sabía». Después de esa conversación con Andrés, ya no hubo vuelta atrás. Algo dentro de mí se había activado. Algo que llevaba años dormido. No era rabia, no era revancha. Era dignidad. Era la necesidad de mirar a los ojos a quienes me rodeaban y decirles: yo estaba aquí, y esto me pasó. La doctora Marcela vino unos días después. Traía una carpeta nueva y una propuesta: hablar con la gente del municipio, buscar un espacio para una reunión comunitaria. Oficialmente sería sobre seguridad y convivencia. Pero yo sabía bien lo que iba a decir ahí. Me preparé en silencio. Releí mis libretas, subrayé fechas, revisé frases, no para memorizar, sino para sentirme firme, para no dejar que el temblor de los nervios me quitara lo más importante: mi verdad. Mi madre me observaba, ya no se escondía, ya no me negaba el café, me acompañaba. No hablaba mucho, pero su silencio ahora era diferente. Era de presencia, de reconocimiento. Una mañana, al dejar el desayuno en la mesa, me dijo en voz baja: si vas a hablar, voy contigo. Le tomé la mano. No le respondí con palabras. No hacía falta. El día de la reunión llegó.
Era miércoles, a las 5 de la tarde. El centro comunitario se llenó desde temprano. Vecinos, comerciantes, maestras, jóvenes, señores, mayores y claro, Iván, sentado en la última fila, con los brazos cruzados, el sombrero echado para atrás y ese aire de «a mí nadie me toca». La presidenta auxiliar dio la bienvenida. Habló de temas generales. Después, tomó el micrófono el capitán Andrés. «Antes de cerrar», dijo, «queremos darle un espacio a una vecina que tiene algo muy importante que compartir con ustedes». Mi corazón empezó a latir como un tambor, pero no temblé. Me levanté. Caminé hasta el frente. Sentí los ojos de todos sobre mí. El silencio era tan denso que casi se podía tocar. Tomé aire y empecé. Me llamo Rosalía Vargas. Tengo 77 años y por más de 6 décadas guardé un secreto que me consumía por dentro. Pero ya no. Ya no quiero callar. Ya no me da vergüenza contar lo que me pasó. Algunos se movieron incómodos en sus asientos. Otros bajaron la vista. Seguí hablando. Cuando era niña, fui víctima de algo que ningún niño debería vivir. Fui silenciada, ignorada, y lo más doloroso es que muchos sospecharon, pero nadie quiso ver. Respiré hondo. El hombre que ustedes conocen como Don Iván, el que muchos saludan en la calle, no es quien ustedes creen. En mi casa fue otra cosa. Fue una sombra. Fue mi miedo durante años. Se escucharon murmullos. Algunas personas voltearon hacia él. Iván se levantó bruscamente. «¡Mentira! Esta mujer está loca. Me quiere arruinar». Andrés intervino. «Por favor, don Iván. Si no guarda silencio, tendrá que salir». Él se sentó, furioso. Su cara se había puesto pálida. Continué. «No vine a pedir compasión. Vine a decir la verdad. Porque el silencio solo protege a los que hacen daño. Y yo ya no pienso proteger a nadie». En ese momento, Marcela se levantó y mostró una carpeta. «Aquí están las libretas, los registros, los testimonios. Todo ha sido entregado a la fiscalía». Un murmullo recorrió la sala. Alguien se levantó. Fue don Clemente, el panadero. Yo recuerdo que esa niña siempre estaba callada, triste. Algo no estaba bien. Luego, otra voz. Mi hermana también vivió algo así. Y nunca habló. Y entonces, mi madre, que se había mantenido en silencio todo el tiempo, se levantó y dijo: «Yo me tapé los oídos, no quise ver. Pero lo que mi hija dice es verdad. Yo la miré. Y en sus ojos vi por primera vez la culpa sin defensa. No excusa, solo verdad». Iván quiso volver a hablar, pero ya no tenía voz. Nadie lo escuchaba. Andrés cerró la reunión. «Lo aquí dicho será documentado y enviado a las autoridades. La justicia no siempre llega a tiempo, pero llega». Y entonces yo, con el corazón en la boca, dije: «Ya no vivo con miedo. Vivo con verdad. Y que nadie más diga, yo no sabía». Salí del salón con los pies firmes. El viento soplaba distinto. Sentí que cada paso que daba era el inicio de una vida nueva. Después de aquella reunión, nada volvió a ser igual. La gente de la comunidad andaba más callada. No era el silencio incómodo de antes. Era un silencio espeso, denso, de esos que se cargan con miradas, con gestos. La noticia ya había corrido. Todos sabían lo que dije. Todos sabían lo que viví. Y ahora, no podían fingir que no. Caminaba por las calles del pueblo y sentía las miradas encima. Algunas llenas de respeto, otras de juicio. Pero yo ya no bajaba la cabeza. Yo ya no era la niña de antes. Esa niña se había levantado con la voz firme de una mujer que había decidido no cargar con lo que no era suyo. El capitán Andrés me visitó al día siguiente. Traía una expresión seria, pero amable. «Doña Rosalía, desde que habló en la reunión, han venido 5 mujeres a la comandancia, a decir cosas que llevan guardando años». Levanté los ojos, sorprendida.
Él asintió. Usted abrió una puerta que nadie se atrevía a tocar. Me quedé pensando. No imaginaba que mis palabras, tan llenas de dolor, podían servirle a alguien más. Pero ahí estaba. La semilla había caído en tierra fértil y estaba empezando a brotar. Ese mismo día, tocaron la puerta de mi casa. Era Verónica, una vecina que siempre fue discreta, casi distante. Venía con una charola de pan y los ojos hinchados. Se sentó conmigo en la cocina, me sirvió café y de pronto, sin avisar, comenzó a llorar. Yo también, dijo. No fue Iván, fue otro. Pero yo también viví con miedo y nunca hablé. Hasta que te escuché. Yo no dije nada. Solo le tomé la mano. Porque a veces, lo único que una mujer necesita es ser escuchada sin juicio. En los días siguientes vinieron más. Mujeres jóvenes, señoras mayores, incluso una muchacha de apenas 16 años. Todas con historias diferentes, pero con una cosa en común: el silencio. Todas habían callado. Por miedo, por vergüenza, por no saber cómo. Y yo entendí que la mía no era una historia única. Era una de muchas, una de miles. Solo que ahora tenía voz. Mientras tanto, el proceso legal seguía. La doctora Marcela venía con frecuencia. Me mantenía informada de cada paso. Ya habían enviado las pruebas a la Fiscalía del Distrito. El caso estaba siendo abierto formalmente. No era solo un chisme de pueblo. Era una denuncia con nombre, apellido y papeles firmados. Iván ya no se dejaba ver tanto. Se notaba nervioso. Pasaba deprisa por las calles. Evitaba mirarme. Y por dentro, yo sabía que él entendía que sus días de impunidad se estaban acabando. Una tarde, me crucé con él en la plaza. Por primera vez, fue él quien desvió la mirada. Y eso fue una pequeña victoria. Mi mamá se mantenía cerca. No decía mucho, pero estaba. Me ayudaba con la casa, preparaba el desayuno, me tejía rebozos como cuando yo era niña. Era su forma de decir, perdón. Yo no le exigía palabras. Me bastaba con que no se escondiera más. Una noche dejó una nota sobre mi almohada. No puedo cambiar lo que hice ni lo que no hice, pero si tú me dejas, quiero estar contigo en lo que aún viene. La guardé en una cajita de madera y le respondí con una taza de café caliente al día siguiente. La comunidad seguía murmurando. Algunos me saludaban con un «buenos días», más largo de lo normal. Otros fingían no verme, pero ya no me importaba, porque por cada persona que se alejaba, había otra que se acercaba. Una mañana llegó Lupita, la hija de la panadera. Tenía 20 años y la mirada triste. Escuché lo que dijo en la reunión. Yo nunca se lo conté a nadie. Pero después de oírla, pensé que quizás también puedo hablar. Asentí. No la presioné. Le serví un té. Y nos sentamos bajo el árbol de naranjo. A veces no hace falta decir mucho. Basta con abrir el espacio. Y así, mi casa se fue volviendo refugio. No de escándalo, sino de verdad. Pasaron las semanas. Un día llegó una carta oficial. Era la notificación de la audiencia preliminar en el distrito. Me tocaba ir a declarar formalmente ante la Fiscalía. Había llegado el momento. El paso que tantas veces imaginé. El que tanto miedo me dio. Y que ahora enfrentaría con la frente en alto. Le dije a mi mamá, «Tengo que ir». Ella respondió sin dudar, «Yo voy contigo». El viaje fue largo. Tomamos el autobús al amanecer. Las montañas pasaban como sombras por la ventana. Mi corazón latía fuerte pero firme. Iba a contar mi historia, sí, pero ya no como víctima. Iba como mujer, como testigo, como voz.
Cuando llegamos, el edificio era frío, las paredes blancas, las sillas duras, la sala olía a desinfectante y cansancio. Me llamaron. Me senté frente a una mesa. Había una grabadora, un papel con mi nombre completo, y al otro lado, una mujer de rostro amable, con una pluma en la mano. ¿Lista, señora Rosalía? Asentí. Y empecé. Conté todo, de principio a fin. No con odio, no con lástima, con claridad. Y mientras hablaba, me sentía más ligera, como si cada palabra fuera una piedra menos en la espalda. Cuando terminé, la fiscal me miró y dijo: «Gracias». Su voz es poderosa. Al salir, el sol me pegó en la cara. Cerré los ojos y me dije: ya no soy la misma, y ya no voy a vivir como antes. Los días previos al juicio fueron raros. No sabría decir si fueron pesados o livianos. Había momentos en que me sentía tranquila, como si ya todo estuviera dicho. Y había otros en que el corazón me latía tan rápido que parecía que iba a salirse por la boca. Lo que sí sé es que esos días fueron decisivos, porque me obligaron a mirar de frente todo lo que ya no era y todo lo que estaba empezando a ser. Mi casa estaba en calma. Mi mamá preparaba los desayunos con más cuidado. Mi hija Alma venía a visitarme, más seguido. Y mi nieta, Clarita, corría por el jardín como si la vida fuera eterna y liviana. La escuchaba reír y me decía: todo esto, todo lo que sufrí, sirvió para que ella pudiera correr libre. Un día, llegó la doctora Marcela con una carpeta bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, sirvió café y me dijo: ya hay fecha. El juicio será la próxima semana. En audiencia pública. Respiré hondo. Lo supe desde el principio. Tarde o temprano, llegaría el momento de hablar delante de todos. Ya no en una reunión comunitaria, no en una plaza, en un tribunal, con jueces, fiscales y abogados. Y con él, con Iván, ahí, viéndome. Pero esta vez, sin poder callarme, Marcela me explicó cada detalle. Me habló de los tiempos, de las preguntas, del proceso. Yo asentía en silencio tomando nota mental, pero por dentro era como si estuviera viendo a la niña que fui, de pie, agarrándome la mano y diciendo: ya llegamos. A los 2 días, Andrés pasó por casa. Me llevó a dar una vuelta en su patrulla. No porque fuera necesario, sino porque me conocía. Sabía que necesitaba despejar la mente. ¿Lista, Rosalía? No. Pero igual voy a ir, él sonrió. Eso es el verdadero valor. En el pueblo la gente ya sabía. Algunos me miraban con respeto, otros con incomodidad, y algunos simplemente no sabían cómo mirarme. Pero yo los veía a todos, y los perdonaba, porque el silencio ajeno, aunque duele, a veces también es miedo disfrazado. Una mañana fui al mercado a comprar pan. Alguien me tocó el hombro. Era doña Chayo, una señora que siempre había sido distante conmigo. Me miró con ojos brillosos y dijo: mi hermana también guardó silencio. Nunca tuvo la fuerza. Pero yo sé que, si te hubiera escuchado antes, se habría animado. Me abrazó. Lloramos en medio de los costales de frijol. Y en ese abrazo, entendí que lo que venía no era solo para mí, era para todas. Esa noche, escribí en mi libreta más nueva: estoy a punto de cerrar una herida que vivió abierta durante más de 60 años. No para olvidarla, sino para dejar de sangrar. El día anterior al juicio, preparé mi ropa con calma. Un vestido azul oscuro, sencillo, un rebozo que mi madre tejió hace muchos años, y una carta. Una pequeña carta que escribí para mí misma, por si la voz me temblaba. La doblé y la guardé en el bolsillo. Dormí poco, no por miedo, sino por ansiedad. Como quien sabe que va a cruzar un puente y que al otro lado
Hay otra vida. Amaneció nublado. Ni sol ni lluvia, solo un cielo gris que parecía contener la respiración, igual que yo. Nos fuimos temprano. Mi mamá venía conmigo. También Andrés, en la patrulla oficial. No hablábamos mucho, solo el ruido del motor y las manos de mi madre, entrelazadas con las mías. Cuando llegamos al tribunal, sentí un golpe en el pecho. Era un edificio grande, con puertas pesadas y ecos fríos. La sala estaba llena. Reconocí caras del pueblo, algunos vecinos, un par de maestras, un joven que fue mi alumno hace años, y en el fondo, él, Iván, uno sentado, de traje oscuro. La mirada, perdida. Ya no tenía ese aire de superioridad. Ya no caminaba como si el mundo le debiera respeto. Ahora estaba callado. Y eso, para mí, ya era justicia. La jueza entró. Se hizo silencio. Anunciaron el caso. Llamaron a testigos. Presentaron pruebas. Y entonces me llamaron a mí. Me levanté. Caminé. Cada paso era una página de mi historia. Cada mirada, un recuerdo enfrentado. Me senté y hablé. Conté todo, con la voz clara, sin gritar, sin dramatizar, pero con verdad. Conté cómo fui robada de mí misma, cómo el silencio me enfermó, cómo el miedo me hizo invisible y cómo escribir me salvó. Mostraron mis libretas. Marcela las sostuvo como si fueran documentos sagrados, y lo eran, porque en esas páginas estaba yo, mi vida, mi dolor, mi lucha. El abogado defensor intentó preguntar por qué había tardado tanto, pero la jueza lo interrumpió. El tiempo no borra la verdad. Cuando terminé, me levanté. Miré a Iván por última vez y le dije: usted me destruyó, pero yo me reconstruí, sin usted, y más fuerte. Volví a mi asiento, mi madre me abrazó, y por primera vez en mi vida la sentí como una aliada. La jueza se retiró a deliberar. Mientras esperábamos, yo no temblaba. Yo sonreía por dentro, porque en ese momento, sin importar el veredicto, yo ya había ganado. La jueza se retiró. Nos pidieron esperar. Fueron apenas unos minutos, 15, 20, tal vez. Pero para mí, fue como esperar una vida entera. Estaba sentada entre mi madre y Marcela. A un lado, Andrés, de pie, con los brazos cruzados. No hablábamos, solo escuchábamos el reloj de la sala, haciendo tic-tac, como si contara no el tiempo, sino los años que había tardado en llegar ese momento. Y entonces, la puerta se abrió. La jueza entró. Todos se pusieron de pie. Yo también, aunque sentía que mis piernas ya no eran mías. Se sentó, acomodó unos papeles, ajustó sus lentes y comenzó a hablar. Este tribunal ha escuchado los testimonios, revisado las evidencias, analizado las libretas escritas por la denunciante, así como los informes periciales y las declaraciones de testigos. Hizo una pausa. Y en ese segundo, contuve la respiración. Con base en todo lo presentado, este tribunal reconoce como cierta y legítima la denuncia realizada por la señora Rosalía Vargas. No escuché más. O sí escuché, pero como si el resto del mundo se apagara por un instante. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero no era algo malo. Era como si una cuerda que me había apretado el alma durante décadas, por fin, se soltara. La jueza siguió. El acusado, Iván Mijares, es declarado culpable de agresiones psicológicas, manipulación prolongada y daño moral contra una menor, de edad en condición de vulnerabilidad durante su infancia. Dado el peso emocional de los testimonios, la documentación continua del daño y la reincidencia silenciosa de su conducta, se dicta sentencia de reclusión por tiempo determinado, con ejecución inmediata. Mi madre soltó un suspiro. Marcela me tomó la mano. Iván bajó la cabeza. No dijo nada. No gritó.
No intentó defenderse, y en ese silencio entendí que él sabía que ya no tenía control, que su tiempo había terminado. La jueza se levantó. La audiencia se dio por concluida. Y yo no lloré, no grité, no celebré, solo cerré los ojos y respiré, profundo, por primera vez en años. Afuera del juzgado, el cielo estaba cubierto, pero no llovía. El aire era fresco, la plaza olía a tierra húmeda, y me senté en una banca de piedra, sintiendo que ese cuerpo cansado, arrugado, que tantas veces tembló de miedo, ahora estaba en paz. Mi madre se sentó a mi lado. Tardó unos minutos en hablar, y luego, con voz bajita, dijo: «Hija, perdóname». No le respondí. No necesitaba hacerlo con palabras. Solo tomé su mano, y por primera vez no se sintió ajena. Esa noche volvimos al pueblo. La gente no decía nada, pero los ojos hablaban. Algunos bajaban la mirada, otros la sostenían con respeto. Caminé con la cabeza erguida, no como quien ganó un juicio, sino como quien recuperó su nombre. Esa misma noche me senté en la cama, tomé una hoja nueva y escribí: «Hoy, por fin, no soy víctima, soy testigo, soy voz, soy libre». Puse la hoja dentro de la libreta más vieja, la que usé por primera vez a los 10 años, la que escribí con manos temblorosas, en noches de miedo. La cerré. La até con un listón rojo y la guardé en una caja de madera, no para esconderla, sino para honrarla, porque esa libreta fue mi salvación, y ahora sería memoria. En los días siguientes, la vida siguió, como siempre. La tienda abría a las 7. Los niños corrían por la plaza. Los perros ladraban a las bicicletas. Pero yo ya no era la misma. Me levantaba temprano. Regaba mis plantas. Tomaba mi café con calma. Y cuando Clarita llegaba de la escuela, nos sentábamos bajo el árbol a pintar. Una tarde me miró y me dijo: «Abue, ¿por qué estás más feliz ahora?» Sonreí. «Porque ahora nadie me manda a callar, mi amor». Y ella, inocente, respondió: «Pues nunca debieron hacerlo». La abracé fuerte y supe que lo que hice no fue solo por mí, fue por ella, por su madre y por todas las que aún no hablan. La doctora Marcela me llamó unos días después. Su voz sonaba distinta. «Doña Rosalía, gracias. Su caso está sirviendo de ejemplo para muchas otras mujeres. Vamos a iniciar un programa de escucha comunitaria en las regiones rurales y queremos llamarlo Voces de Rosas, en su honor. Me quedé muda. ¿Acepta que usemos su historia?» «No es mía», respondí. «Es de todas». Y colgué el teléfono con lágrimas en los ojos. No de tristeza, de gratitud, por haber llegado, por haber resistido y por poder contarlo. Los días que siguieron al juicio fueron los más silenciosos, pero no de ese silencio que duele. Era otro tipo de silencio, uno suave, como cuando cae la primera lluvia sobre la tierra seca, uno que no asusta, sino que acompaña. Era el silencio de haber dicho todo, de ya no deberle palabras a nadie. Me despertaba temprano. Abría las ventanas. Dejaba que el aire fresco entrara a mi casa. Y me quedaba un rato en la silla de la entrada, mirando cómo la luz del sol se colaba entre las hojas del limonero. Ese árbol, el mismo bajo el que escondí mis libretas durante tantos años, ahora era símbolo de otra cosa, de raíz, de fuerza, de fruto. Mi mamá seguía conmigo. Ya no se justificaba. Ya no lloraba. Pero estaba. Ponía el café a hervir sin que yo lo pidiera. Me dejaba el rebozo doblado sobre la cama. Y a veces me miraba como si quisiera volver en el tiempo, pero ya no podía.
Y yo ya no necesitaba que lo hiciera. Algunos días me visitaban mujeres del pueblo. A veces solo se sentaban. A veces hablaban. Otras veces lloraban sin decir una sola palabra. Yo no les exigía nada. Yo las dejaba estar. Una de ellas, Lulú, una joven de 22 años, me dijo: «Cuando usted habló, me dieron ganas de gritar, porque sentí que por fin alguien decía lo que yo también guardaba». Y yo le respondí: «Entonces grita, aunque sea bajito, pero no te lo quedes adentro». Comencé a escribir de nuevo, pero ya no sobre el miedo. Ahora escribía sobre la tierra, sobre el sabor del pan recién horneado, sobre la risa de mi nieta Clarita mientras dibujaba soles en el piso con gis de colores. Escribía sobre la paz, sobre esa paz que no llega de golpe, pero que va naciendo, poquito a poco, como flor valiente en suelo seco. Una tarde, regresando del mercado, vi a un hombre parado frente a mi puerta. Era Esteban, un viejo amigo de mi juventud. Carpintero, viudo, de manos grandes y sonrisa honesta. «Pasé a ver si aún necesitas que te arreglen esa ventana floja», dijo, con voz tranquila. Lo invité a pasar, y desde ese día empezó a venir con frecuencia. Primero por la ventana, luego por el café, después solo por estar. No hablábamos mucho. A veces, él se sentaba a lijar madera en el patio mientras yo regaba las plantas, o preparábamos juntos tortillas y hablábamos de la vida simple, sin mencionar lo que dolía. Un día me trajo una caja de madera hecha por él. En la tapa decía: «Para guardar lo que ya no pesa». La abracé y le dije: «Nunca nadie me había hecho un regalo tan justo». Empezamos a caminar juntos por las tardes. A veces íbamos hasta el campo, a mirar cómo bajaba el sol. Él no preguntaba sobre mi pasado. No quería explicaciones. Solo quería compartir mi ahora. Y eso era más de lo que yo había esperado. Un día me dijo: «Yo sé que tienes heridas. No quiero curarlas. Solo quiero acompañarte mientras cicatrizan». Y me sentí vista, no por lo que me pasó, sino por lo que soy. Clarita lo adoraba. Le decía don Esteban con respeto y risa. Alma también lo aceptó, no como una figura que ocupa un lugar, sino como alguien que suma sin exigir. Una tarde, Clarita me miró y preguntó: «Abue, ¿tú ya no estás triste?». Pensé la respuesta, y le dije: «A veces sí, pero ya no me quedo ahí. Ahora tengo a dónde volver». Y era cierto. No todo había sanado. No todo se había borrado. Pero por primera vez, mi vida no giraba en torno al pasado. Esteban me ayudó a construir una pequeña banca en el jardín, justo debajo del limonero. Ahí nos sentábamos a leer, a tomar té, a ver a Clarita correr. Y un día, sin decir mucho, me tomó la mano. Yo no me alejé. No me asusté. Solo apreté su mano de vuelta. Porque ahora, después de todo, yo podía elegir a quién dejar entrar y a quién no, porque mi historia ya no era una prisión. Era mi territorio, mi casa, mi cuerpo, mi paz. Al cabo de unas semanas, me invitaron a contar mi historia en una escuela secundaria de una comunidad vecina. Acepté. Estaba nerviosa, pero sabía que debía hacerlo. Me paré frente a un grupo de jóvenes de entre 13 y 16 años y les dije: «A veces lo que callamos es más grande que lo que decimos, pero cuando hablamos, el alma se acomoda. Y cuando alguien nos escucha, ya no estamos solos». Una niña delgada, de trenzas largas, se acercó al final. Me abrazó y me dijo: «Gracias por hablar. Yo aún no me animo, pero hoy empecé a creer que algún día sí podré». Volví a casa con el corazón lleno, no por el aplauso, sino porque sentí que lo que viví ya no era dolor inútil, era semilla. Con el paso de los días, me fui acostumbrando a algo que durante años creí que no merecía: la tranquilidad.
Ya no despertaba con el corazón apretado. Ya no revisaba la puerta 2 veces antes de dormir. Ya no tenía que inventar excusas para explicar por qué me sentía tan cansada. Ahora, el cansancio era distinto. Era de sembrar, de cocinar, de escribir. Era un cansancio bueno, humano, el de una vida que por fin era mía. Esteban seguía viniendo todos los días. Nos entendíamos sin hablar de más. A veces pasábamos horas en silencio, escuchando la radio, tomando café, mirando cómo las nubes se movían lento en el cielo. Un día, mientras Clarita dibujaba mariposas con gis en el patio, Esteban me miró y dijo: «Nunca conocí a una mujer tan fuerte, y no porque hayas aguantado tanto, sino porque decidiste no aguantar más». Lo miré, sonreí y le respondí: «No soy fuerte todo el tiempo. A veces me rompo. Entonces me quedo para ayudarte a juntar los pedacitos». «No», dijo, con esa calma que solo tienen los hombres que han aprendido a escuchar. A partir de ahí, Esteban se volvió parte de la casa. No impuso su lugar. No tomó espacio. Solo se quedó, como se queda la brisa cuando ya no asusta. Mi hija, Alma, empezó a visitarnos más. Ya no con prisas. Ya no con preguntas contenidas. Una tarde, mientras regábamos las plantas juntas, me dijo: «Mamá, me costó trabajo entenderte. Durante mucho tiempo pensé que eras fría, que no sabías querer, y ahora entiendo que estabas herida, que nadie te enseñó cómo». Me acerqué, le acaricié el rostro y le dije: «Nunca quise que heredaras mi dolor, pero tampoco quería dejarte sola». Ella lloró, y en ese llanto se rompió algo que nos separaba. Nos abrazamos, y ese abrazo fue el puente entre 2 generaciones que, por fin, se estaban encontrando. Clarita crecía libre. Había días en que la escuchaba cantar en el patio, inventando canciones sobre flores, gatos y cielos azules. Otros días venía y me preguntaba cosas que me hacían pensar más de la cuenta. «Abue, ¿por qué a veces lloras sola? Porque hay recuerdos que aún duelen, aunque ya no manden. ¿Y qué haces para que no duelan tanto?» Respiro, escribo, te abrazo. Ella se me colgaba del cuello y decía: «Entonces abrázame mucho». Y así lo hacía. Un día me animé a contarle toda mi historia a Esteban, no con detalles duros, sino con honestidad. Le hablé de mi infancia, del miedo, del silencio. Le conté cómo fui reconstruyendo mi voz, pedacito a pedacito. Él me escuchó sin interrumpir, sin parpadear. Cuando terminé, no dijo «pobrecita», ni intentó darme lecciones. Solo me tomó la mano y dijo: «Gracias por confiar en mí. Y que sepas, yo no vine a salvarte, vine a acompañarte». Nos casamos 1 año después. Sin fiesta, sin vestidos caros. Solo nosotros, Alma, Clarita, mi mamá, el capitán Andrés y la doctora Marcela, que ya era más amiga que funcionaria. Fue una ceremonia sencilla, debajo del árbol de limón, con rebozos, pan dulce, flores del jardín y música suave. Ese día, sentí que no solo me casaba con un hombre, me casaba con la versión de mí misma que aprendí a amar. Tiempo después, llegó nuestra bisnieta. Clarita creció, estudió, se enamoró y dio a luz a una niña con ojos brillosos y sonrisa ancha. Cuando la tuve en brazos por primera vez, me temblaron las manos y dije en silencio: «Tú no vas a crecer con miedo. Tú no vas a callar lo que sientas. Tú vas a saber que tu voz tiene valor desde el primer día». La llamaron Rosa Elena. Rosa, por mí. Elena, por su abuela del otro lado. Y verla correr entre las flores, con las trenzas volando y las manos llenas de tierra, fue la prueba viva de que sí se puede romper un ciclo. A veces, me siento en la banca del jardín con mis libretas viejas, en el regazo. Leo lo que escribí a los 10, a los 14, a los 30, y luego tomo una hoja nueva y empiezo a escribir lo que vivo ahora,
Ya no hay dolor entre líneas. Hay ternura. Hay familia. Hay tardes tranquilas y risas de niña en el fondo. En esos momentos, me doy cuenta de que, aunque pasé por el infierno, logré construir un paraíso con lo que me quedaba. No fue fácil, no fue rápido, pero fue real, y sigue siéndolo. Hoy tengo 77 años, y cuando me siento en la banca de mi jardín, con una taza de té en las manos y el olor a pan tostado saliendo de la cocina, pienso, no sé cómo llegué hasta aquí, pero aquí estoy. Durante mucho tiempo creí que mi historia era una marca, una sombra, algo que debía esconder. Tenía miedo de que, si la contaba, me miraran con lástima, con vergüenza o con incredulidad. Pero hoy sé que la verdad no es una vergüenza. Es una herencia. Es un acto de amor hacia una misma y hacia quienes vienen después. No soy perfecta. No fui una madre ideal. No fui una niña feliz. No fui una joven libre. Fui una sobreviviente. Una que escribió cuando no podía hablar. Una que resistió cuando todos volteaban la cara. Una que decidió no morir en silencio. Si estás escuchando esto, si llegaste hasta aquí, tengo algo que decirte. Y no lo digo como consejera, ni como ejemplo. Lo digo como mujer. No es tu culpa. Nunca fue tu culpa. Fueron ellos. Fueron quienes miraron para otro lado. Fueron quienes te enseñaron a callar, a aguantar, a fingir que todo estaba bien. Pero tú no tienes por qué cargar con lo que no hiciste, con lo que te hicieron, con lo que te quitaron. Tú tienes derecho a reconstruirte, a volver a confiar en tu cuerpo, en tu voz, en tu historia. Tienes derecho a vivir sin miedo. Tienes derecho a empezar otra vez. No importa si pasaron 10, 20 o 50 años. No importa si nadie más lo recuerda. Si tú lo sientes, si tú lo cargas, entonces es real. Y merece ser escuchado. Hoy vivo con calma, con rebozos tejidos a mano, con risas de nieta y bisnieta, con manos que plantan flores en lugar de esconder pruebas. Mi casa no tiene lujos, pero tiene algo que vale más. Tiene paz. Y esa paz la construí. Yo con cada palabra escrita, con cada lágrima tragada, con cada ya no más dicho en voz bajita hasta que se volvió grito. No me interesa el reconocimiento, ni los aplausos, ni los homenajes. Si quieres darme algo, escucha a otra mujer, cree en ella, acompáñala, o simplemente no la juzgues, porque una palabra puede salvar, y un abrazo puede curar lo que parecía incurable. A veces, por las noches, me escribo cartas a mí misma, a la Rosalía niña, a la que temblaba en silencio, a la que escribía en libretas escondidas, y le digo, gracias, gracias por no rendirte, gracias por seguir respirando cuando todo dolía, gracias por dejarme ser quien soy hoy, porque si hoy tengo una familia libre, una hija fuerte, una nieta alegre, una bisnieta sin miedo, es porque esa niña no se quebró. Se dobló muchas veces, sí, pero no se rompió. Y si tú, que me estás escuchando, te reconoces en alguna parte de mi historia, si sentiste un nudo en la garganta, si pensaste en tu infancia, en tu madre, en tu hija, te abrazo, desde lo más profundo de mi alma. No estás sola, no lo estuviste nunca, solo que no sabías cuántas más éramos. Y si nadie te lo dijo antes, te lo digo yo, con mi voz firme de mujer vieja y libre. Tú mereces ser escuchada. Tú mereces dormir en paz. Tú mereces volver a sonreír. Yo no soy una heroína. Soy una mujer. Una que un día dijo, hasta aquí. Y a partir de ese día, empezó a vivir de verdad. Mi nombre es Rosalía Vargas. Fui niña con miedo. Fui mujer silenciada. Hoy soy abuela, bisabuela, y testigo viva de que sí se puede romper el silencio. Sí se puede florecer entre ruinas. Sí se puede vivir con dignidad después del infierno. Gracias por escucharme. Gracias por no mirar hacia otro lado.
Gracias por sentir conmigo. Ahora te toca a ti. No necesitas hablar con el mundo, solo contigo. Y cuando estés lista, da ese primer paso. Yo estaré aquí, esperando que otra mujer más se atreva a decir: yo también merezco vivir sin miedo.